Nuestras familias cada vez sufren determinados cambios. Nos acercamos a momentos clave en nuestro país en la que se habla que somos cada vez a ritmos acelerados más longevos y tendemos a hacerlos. Hacia el 2031 seguramente la población de adultos mayores, como ya veremos, crecerá considerablemente. Pero también cada vez más nuestros hogares tienden a que haya menos hijos, baja natalidad, por ejemplo. Eso nos permite o nos pone ante un escenario. Y es que si bien es cierto que la familia es el lugar donde puede suceder lo más hermoso que le ocurra a un ser humano, también puede ser lugar de frustraciones. Pues bien, para hablar sobre este tema de la población que envejece versus la baja natalidad a veces en nuestras poblaciones, les ofrecemos este espacio de opinión para que reflexionemos sobre aspectos que permitirán entendernos como seres humanos, miembros de una familia. Es por eso que en la siguiente nota compartiremos como un momento fundamental de que lleva a nuestras familias incluso a que tomen ciertas decisiones en la vida. La nota con la que iniciamos este espacio de opinión. En la última década, hemos sido testigos de un rápido aumento en la esperanza de vida. Mientras que esto es un logro indiscutible, también ha llevado a un envejecimiento de la población a nivel mundial. Países como Japón y Alemania están liderando el camino en esta tendencia, con un creciente número de ciudadanos que superan los 65 años. Colombia no es ajena a este fenómeno. Un estudio de la Fundación Saldarriaga con Fedesarrollo determinó que para el 2050, 14.1 millones de personas que conforman la población de Colombia sobrepasarán los 60 años. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, reveló el 22 de septiembre del presente año las cifras de nacimientos y defunciones en el país durante el primer trimestre de 2023, en la que se evidenció una gran baja en la tasa de natalidad, llegando a un 10.5%, 126.650 nacimientos, que se explica ante la fuerte tendencia a que cada vez son más las familias que no desean tener hijos y que, según la directora del ente, esto aumentó después de la pandemia del COVID-19. Las razones para que haya disminuido y venga disminuyendo la tasa de natalidad en Colombia tienen que ver con varios aspectos. O sea, uno de ellos tiene que ver con lo que ocurrió después de que tuvimos la pandemia por COVID-19, en donde muchas personas, digamos, cambiaron la mentalidad que tenían, en donde pensaban que iban a vivir mucho tiempo, donde entraron como en una inmediatez de vivir el ahora, y con esto llevó a que se replantearan muchas, digamos, expectativas que se tenían sobre cómo querían tener una familia, disfrutar de algunas actividades. Entonces esa mentalidad en un porcentaje importante de la población cambió. Y con esto llevó a que incluso se produjeran separaciones, de que se dieran divorcios de una manera exagerada y se replanteara como todas estas prioridades. Entonces eso es una de las causas. Número dos es que también la mujer ya ha entrado como a tener un acceso a la educación, el tener un acceso a unos métodos anticonceptivos, el que tenga una mayor autonomía. Entonces ha llevado a que ese papel de quedarse en la casa, cuidando niños, tener una familia numerosa, haya cambiado. Entonces por esto también, digamos que, y el que ya la mujer tenga un papel predominante en la sociedad, incluso superando en ciertos cargos el número que antes era exclusivo para hombres, entonces ha llevado a que también se replantee el que sea una ama de casa dedicada solamente a sus hijos. Entonces esto es otra de las razones que ha tenido que ver, y obviamente el costo de vida. Tener hijos es muy costoso, implica muchos sacrificios,
que ahora muchas personas ya no desean entrar en eso. Ante una problemática como la que acabamos de percibir, no es menor que tengamos que decir que de acuerdo con cálculos del gobierno nacional, Colombia podría llegar a tener, escuchen esto, 10 millones de adultos mayores para el 2031, lo que significaría el aumento del 41% frente a las cifras del 2021. Esto generará desafíos para el país en términos de salud pública, jubilaciones. Paralelamente al envejecimiento, nos enfrentamos a un desafío también muy importante y es la baja tasa de natalidad. Lo escuchábamos de mano de el doctor Alexander. Ya las familias no quieren tener hijos. Hay un fenómeno, cifras que nos llevan a que hay impactos significativos en cuanto a la fuerza laboral e incluso el equilibrio y población del futuro. Pues bien, para hablar de una problemática de este tipo, nos acompaña precisamente Isabel Cristina Bernal, quien es la coordinadora del Centro de Familia de nuestra universidad, docente investigadora y coordinadora del Semillero de Investigación en Familia. Bienvenida, Isabel. Hola, muchas gracias. Y nos acompaña igualmente Natalia Hurtado, quien es gerontóloga y especialista en psicogerontología. Bienvenidos. Muchas gracias. Isabel, ¿por qué no empezamos contextualizando un poco? Cada vez familias que se resisten por cualquier motivo, bien sea económico, bien sea por aquellas expresiones de nuestras abuelas de para qué traer personas al mundo a vivir las situaciones tan difíciles, o sea, situaciones sociales, de cualquier orden, eso asociado con este crecimiento de la vejez, o sea, de una población que cada vez más se va haciendo longeva en un país como el nuestro. El DANE incluso plantea cifras que cerca de 7,2 millones de personas en Colombia están en edad como adultos mayores. Eso nos lleva como a un panorama a preguntarnos, esa longevidad versus el control de la natalidad, ¿ante qué panorama desde las familias mismas se nos presenta desde tu juicio? Nosotros desde el Grupo de Investigación en Familia y desde el Semillero tenemos una investigación muy interesante que se llama Parejas DINCS. Parejas DINCS son precisamente aquellas que por convicción y deseo no quieren tener hijos. Y cuando vamos a escuchar las ideas detrás de ese no querer tener hijos, aparecen expresiones como ¿para qué traer hijos al mundo permeado por la violencia? ¿Por qué someter los hijos a un espacio, digamos, ecológico que viene en detrimento? Otras, como por ejemplo, que nunca la había escuchado, era ¿cómo yo tengo como en mi familia hay unos antecedentes muy fuertes en torno a enfermedades mentales, a enfermedades físicas? Yo no quisiera traer un hijo al mundo para dejarle ese estigma que traigo en la sangre y que posiblemente él pudiera heredar. También hablan, como los explicaban ahora, desde las variables económicas, ¿por qué yo voy a trabajar y tengo que entregarle mi dinero a un hijo en el proceso de crianza sabiendo que yo puedo disfrutar de él en otras condiciones? Entonces tienen múltiples explicaciones y ellos dicen, ustedes nos pueden tildar a nosotros de egoístas. Nosotros, al contrario, los podemos tildar a ustedes de egoístas que quieren tener hijos en esta posibilidad que ellos lo ven pues como tan precaria. Y eso nos está llevando a una consecuencia, y es que entonces la pirámide poblacional va cambiando y por lo menos en términos de familia nos ponen una perspectiva muy grande frente al cuidado. ¿Quién va a cuidar los adultos mayores? ¿Cómo va a ser ese tema del cuidado generacional? ¿Cómo va a ser ese tema de la proyección en términos de lo económico? Entonces sí creo que es un desafío que nos abre un panorama sobre el cual quienes trabajamos en familia tenemos que repensarlo. Natalia, cuando escuchamos a Isa, uno dice, hay un abordaje de, por ejemplo, expectativas en términos de longevidad, cómo esa longevidad se da en nuestros hogares. Cada vez nos encontramos con personas en nuestros hogares que de alguna manera se enfrentan, digámoslo así, o confrontan con adultos mayores, y entonces eso significa también entender desde determinadas dinámicas esas
esas sociedades nuestras, incluso como la paisa, en la que muchas veces la mamá no importa o la abuela qué tanto llegue a su senil, pero qué bueno que quede en casa, o el aumento cada vez más de esos hogares geriátricos, ¿cómo se va transformando esos roles en el hogar y en nuestras poblaciones desde su punto de vista? Bueno, esto es muy interesante porque desde el punto de vista gerontológico, evidentemente sí hay un cambio en la pirámide poblacional. Sí. Medellín es una de las ciudades más envejecidas también de Colombia. Y evidentemente entre América Latina y el Caribe, pues los países que vamos en vía de desarrollo estamos envejeciendo mucho más rápido que los países europeos que se tomaron más de 100 años como en hacer todo ese cambio en la pirámide poblacional. Y es muy interesante lo que tú mencionabas porque el asunto es que también hemos crecido pensando que los hijos son para cuidar a los padres y muchas veces ocurre en esos hogares tan tradicionales donde casi que a dedocracia siempre había una persona que se quedaba cuidando, la solterona que no se casó o el tío que nunca se fue de la casa. Y ahora con el cambio de paradigma, con la inserción de la mujer a lo laboral, con las posibilidades académicas de estudio que hay, muchas personas dicen prefiero estudiar o ya no estoy en capacidad para estar pendiente de mi mamá, entonces por eso se desarrollan también otros espacios de personas que tengan la capacidad para establecer el cuidado en las personas mayores. También nos pone otro reto que es importante abordar desde la gerontología, que es la preparación para la jubilación o, mejor llamarlo en ese sentido, el tema de la economía en la vejez, porque es un asunto que tampoco se plantea, porque tal vez no pensamos a futuro que vamos a vivir tantos años y después no proyectamos ese futuro y llegamos a una vejez con recursos precarios, donde no tenemos quien nos cuide, donde ya las familias evidentemente han cambiado y son más monoparentales, o tú que eres más experta en tema de la familia, sabes la cantidad de familias que se han generado, entonces uno dice, bueno, ¿y a dónde me pego yo? ¿A quién me amparo? ¿Qué hago? Entonces es un panorama muy interesante que pone muchos puntos de vista sobre la mesa en cuales podemos abordar desde la gerontología, desde el cambio poblacional. Después de acercarnos a una perspectiva sobre la familia como la que estamos analizando, acerca de cómo entender la longevidad de nuestros hogares, pero también la baja natalidad, escuchemos una reflexión de Jaime León Pareja, el director del Instituto Multicampus de Familia y Vida de nuestra universidad, quien nos compartirá una reflexión al respecto. Pues uno de los factores fundamentales es que los que somos papás, adultos, esposos, padres, hablamos muy mal de la paternidad y del afrontamiento de las realidades de la crianza. Entonces eso no es un factor motivante. Pero una de las principales dificultades a nivel psicológico es que en la era digital nuestros jóvenes han perdido muchísima capacidad de afrontamiento. El afrontamiento es entendido como la capacidad para enfrentar la adversidad, para llegar a las dificultades. Entonces, como aspiramos a una vida sin dificultades, tener un hijo se ofrece como una enorme dificultad que entorpece los planes de una vida sin tropiezos, sin problemas, de una vida centrada en lo ideal y no en lo real. La dinámica familiar influye en que nuestros chicos se van a querer casar y van a querer tener hijos si son hijos de historias de amor. Cuando uno es hijo de la desgracia de dos que se mantuvieron juntos pero que no se amaban, pues no se siente motivado a querer formar familia y a querer formar proyecto afectivo por más que quiera conocer la pinta, como coloquialmente se dice. Entonces es muy importante que los papás entiendan, los papás actuales, que la motivación de los hijos para formar historias de amor y para criar hijos depende fundamentalmente del núcleo que es la familia. La familia es patrimonio de la humanidad por eso, porque preserva la posibilidad de relación, de vínculo y de alianza. Y frente a las adversidades del mundo, a ningún ser humano le ha tocado vivir en un mundo favorable. Es decir, todas las épocas de la historia han tenido guerras, todas las épocas de la historia han tenido adversidad económica. De allí que vuelvo a mi tesis de que el problema está en la formación de estrategias de afrontamiento. Hemos generado una generación de débiles a los que el mundo digital les facilitó todo y no les hemos propiciado la facilidad de afrontar y de entender que en las dificultades uno aprende a realizarse y a disfrutar. Es decir, que formar una familia sea difícil, que tener unos hijos y criar unos hijos sea difícil,
no significa que voy a dejar de ser feliz y de disfrutar. Cuando escuchamos al director del Instituto de Matrimonio y Familia de nuestra universidad, Isabel nos pone a pensar una cosa, y es que quizás a veces a los seres humanos por naturaleza nos cuesta trabajo creer que crecemos, que nos enfermamos, que podemos ser vulnerables y que por supuesto llegar a la vejez, ¿cierto? Llegar a ese estado en el que no seremos iguales, no tendremos las mismas fuerzas y que quizás tengamos que empezar a recoger de lo que hemos sembrado, ¿cierto? O sea, de lo que hemos cultivado en torno a familia. ¿Cómo lograr, porque eso no es mágico, sino esos tips de envejecer, de crecer, de volvernos adultos mayores con dignidad, reconociendo determinados elementos, porque a veces da la impresión que a las personas nos cuesta mucho darnos cuenta que ya salieron canas, que ya salieron arrugas, que algo en el cuerpo no está igual, que no tenemos las mismas fuerzas, pero que eso hace parte de nuestra condición humana. ¿Qué decir sobre eso y sobre todo en el entorno familiar? Claro, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú decías, porque realmente en nuestra cultura como que nos han educado para que siempre estemos al cuidado de la familia. Sí. Y yo creo que esta nueva perspectiva que nos plantea por lo menos este siglo es que ese cuidado hay que compartirlo, porque ya la familia no tiene las mismas condiciones de otrora para albergar a todos sus miembros en ese proceso de envejecimiento. Eso no quiere decir que todos tengan que ir a salas pues, o a lugares de adultos mayores, sino que deben permitir la entrada de otros que se conviertan como redes de apoyo externas para que puedan acompañar esos procesos. Y creo que irnos concientizando desde la juventud, yo creo, ese es un proceso evolutivo continuo, donde tengamos que pensar que cuando lleguemos a la vejez, es nuestra vida y tenemos que hacernos como dueños de ella, no permitir que otros la vivan por nosotros, afrontar nuestras propias situaciones, nuestro desgaste, nuestra enfermedad, nuestra soledad, porque creo que no podemos tampoco pretender que toda la familia esté convocada solamente al cuidado del adulto mayor, aunque tampoco significa que lo tengamos que dejar solo en un 100%, pero sí creo que hay que asumir como con altura esa circunstancia que la vida nos presenta de ser adulto y que todavía podemos ser independientes, que todavía podemos tener nuestros gustos, nuestras aficiones, pero que somos los responsables de nuestra propia vida. Cuando uno piensa en la longevidad, en la vejez asociada al control de la natalidad, uno dice, Natalia, es que nos damos cuenta que nuestros hogares han cambiado, ¿cierto? Que nuestras concepciones de familia han cambiado. La gente no quiere envejecer, pero fuera de eso hay control de la natalidad. Es más, la Corte Constitucional recientemente avaló una mascota como miembro de la familia. O sea, eso nos pone a pensar que hay nuevas formas de entender la familia, y esas nuevas formas de entender la familia también nos ponen como ante la disyuntiva de esas nuevas formas de educar en familia, de atender psicológicamente a quienes ahora son esos nuevos modelos de familia. ¿Qué decir sobre eso? Que la construcción social del conocimiento se hace diariamente y como se planteaba pues el siglo, nos trae otras dinámicas sociales y otras perspectivas, y pensarnos como seres envejecientes nos va a permitir conectar con la vejez futura y la vejez propia, porque que yo tenga 30 años no quiere decir que no esté vieja, estoy en proceso de envejecimiento, que evidentemente la vejez es una etapa de la vida a la que vamos a llegar, los que podamos llegar, bueno, yo ya me incluyo ahí, a la que vamos a llegar, pero que pensarlo desde el yo, desde el núcleo familiar, desde el núcleo social y desde las otras esferas, para poder que desde cada punto y desde cada área se pueda fomentar ese trabajo para el envejecimiento saludable y exitoso, que es importante también mencionar, porque también es bueno y válido reconocer que las vejeces son muy diversas y que vamos a encontrar en esa diversidad de seres humanos diversidad de vejeces muy sanas, y acordémonos que ser sano no es ausencia de enfermedad. Entonces asimismo vamos a encontrar esas diferencias en las familias y en cómo nos cuidamos, porque ahorita, como lo mencionaba
el director de Familia y Matrimonio Del Instituto de del Matrimonio y Instituto Familia, de Matrimonio sí. y Familia, hablaba de las percepciones que tenemos y de que a final de cuentas las relaciones y las construcciones sociales que hacemos ahora para crear nuestra familia viene de lo que aprendimos de la familia nuclear que tuvimos. Entonces también son cosas que vamos aprendiendo generacionalmente, y si yo desde mi casa tengo esa información de que es bueno cuidarnos entre familia, de que también se debe haber un respeto entre mutuas generaciones, porque a veces nos enseñaron que solamente se respeta al adulto, pero el adulto no respeta al joven. Entonces, cuando ese joven crece, no va a querer acercarse o tener una relación más amena con la otra persona. Entonces, sí es importante que desde la familia, desde el momento en el que estemos, empecemos a conectar, porque todas esas cosas que estamos haciendo en este instante van a ser siembra para el futuro. Y eso nos lleva finalmente, Isabel Cristina, que nos digamos, bueno, desde el centro de familia de nuestra universidad, desde la coordinación, con todo lo que te has encontrado a través de las investigaciones, pero también, pues, especialista en terapia familiar, todo lo que llega allí al centro de familia, esas ideas como de qué estrategias podríamos plantear en nuestro hogar para abordar estas nuevas formas de entender las familias mismas y entender a nuestros adultos en la familia. Claro, en el centro de familia tenemos psicólogos, terapeutas de familia, gerontólogos, psicólogos que están dispuestos a acompañar a las familias en esta transición vital. Se necesita primero de la apertura a decir, quiero un tercero imparcial que medie esta conversación y que nos ayude a encontrar alternativas de acción. Entre ellas, por ejemplo, hay un tema en el manejo de lo económico que es muy complejo, porque o piensan que el adulto ya no tendría que tener decisiones sobre sus bienes, o vienen otros a querer hacerse cargo de los bienes de este anciano y se presentan pues como unos trucos familiares en muchos calibres, y ahí la presencia de un terapeuta es importante. Otro asunto, por ejemplo, es cuando este adulto siempre está lleno de queja, de problema, y no logra establecer una comunicación abierta con los otros miembros de la familia. Entonces ahí también está el terapeuta familiar que les ayuda a fluir un poco esa comunicación. También en términos de cómo valorar las posibilidades del adulto y hasta dónde este es capaz de valerse por él mismo, porque a veces las familias también se encargan como de incapacitarlos, no hagan, no puede, no le toca, y entonces terminan anulándolos. Antes hay que alentarlos a que sí puedes, si eres capaz, si puedes contribuir. Entonces digamos que siempre estaremos abiertos a recibir cualquier tipo de perspectiva desde el adulto mayor para ser trabajada. Desde la psicogerontología, esos desafíos que se nos plantean en el manejo no solo del adulto, sino de esas nuevas formas de familia que cada vez van apareciendo en términos de desafíos, Natalia, ¿qué decir? Es muy importante lo que tú estás comentando, y es que el tercero de la familia acostumbra a disminuir a la persona mayor, porque creemos erróneamente que el envejecimiento es sinónimo de enfermedad, sí, soledad, deterioro, que ya no hay incluso un enamoramiento. Entonces decimos, usted ya tan viejo, ¿para qué? Y es donde utilizamos términos coloquiales del loro viejo no aprendí a hablar, es que mi papá ya está muy viejito para hacer esas cosas, pero precisamente son esos estereotipos negativos sobre el envejecimiento los que no permiten que esa persona pueda estar activa en la sociedad y en la familia, en las diferentes familias que vemos ahorita, porque lo que hay que promover es la promoción de la autonomía y la independencia, en la medida que pueda hacerlo, vincularlo. Y ahí, para que tengamos esa relación con las nuevas familias, es muy importante las relaciones intergeneracionales y cerrar brechas. No que los adultos con los adultos y los niños con los niños, sino que todos con todos, porque de esa manera vamos a poder compartir y establecer nuevas formas de comunicación, entendernos, que ya esa persona mayor que hay en la casa no se escandalice porque llegó el sobrinito todo tatuado, porque también vemos, o que el joven no se escandalice porque el abuelo se enviudó y se consiguió una novia, que también es súper satanizado. Entonces también hay que comprender que hacemos parte de una dinámica social, que somos cambiantes y que las personas mayores también cambian y toman decisiones, porque a menos que sea una persona mayor que está diagnosticada con una enfermedad o una condición cognitiva que no le permita tomar acción y decisión frente a su vida, es donde uno debe enfrentar y decir, yo debo tomar las decisiones por esta persona, o se decide, o los terapeutas ingresamos ahí, entran,
pero sí es importante que se establezcan las perspectivas y como les mencionaba ahorita, los panoramas de acción que hay. Por eso es importante que cuando se acuda a buscar una ayuda se pueda tener un equipo interdisciplinario amplio, porque en el curso de vida tenemos interacciones de muchas formas, desde lo social, desde lo pedagógico, desde lo religioso, que es tan importante. Entonces son muchas cosas las que podemos trabajar y ingresar ahí con las nuevas familias. Miren, así como hay familias hermosas y la familia es lo más hermosa, patrimonio de la humanidad, no hay familias perfectas. Lo que significa que si hay un momento o un lugar mejor en el que uno puede demostrar realmente cómo es, desnudar su alma completamente, es alrededor de la familia, con aquellos que realmente me conocen, que saben cómo soy recién levantado y también al momento de un domingo, es decir, donde no hay secretos en el sentido de la palabra, porque hay lo que decimos acá, una integración intergeneracional. No hay nada más hermoso que el abuelo recibiendo al nieto y quizás la tía diciendo eso no se hace. ¿Cómo se dialoga? Así como no hay familias perfectas, significa que también necesitamos como familia saber cuándo acudir para que las problemáticas que se están presentando no pasen a mayores. Para eso son nuestros expertos, para eso son nuestros especialistas. Es la manera de descubrir que ante la imperfección, bien, nos caería una dosis de humildad para decir algo está fallando y acudir a un centro de familia, acudir a especialistas en el tema. Es la oportunidad maravillosa para que eso que algún día cultivamos no se pierda con los años, que estamos ante sociedades cada vez más envejecidas, un reto determinante, que estamos ante sociedades en las que el control de la natalidad cada día es y será más fuerte, las cifras así lo ameritan, pero mientras tanto, que no perdamos la capacidad de entendernos como aquellos que a pesar de ir envejeciendo, lo hacemos con la mayor dignidad posible. Que sea estas nuevas formas de familia las que nos lleven a preguntarnos como sociedad esos retos a los que estamos abocados. La problemática que quisimos ofrecerles en este espacio de opinión de Rojo y Negro a nuestra coordinadora del Centro de Familia Isabel Cristina, igualmente a Natalia con toda su experiencia desde la psicogerontología y por supuesto a ustedes por permitirnos llegar a sus hogares a través de este espacio de opinión de Rojo y Negro, para que la familia siempre sea lo más importante en nuestras sociedades. Los invitamos a que la próxima semana nos acompañen con un nuevo tema de interés para todos.